toxicosis precisamente, es precisamente la característica que ocurre como consecuencia de una mordedura de una serpiente. Es un cuadro clínico que puede ser variable y que sea por la inyección de las toxinas inoculadas en el organismo de forma intramuscular y a veces bien de malas podría encontrarse intravenosa. El veneno en general de las serpientes es una sustancia química compleja que se produce por la serpiente en su órgano secretorio y que tiene características no solamente ofensivas, sino defensivas. Muchas veces las serpientes se tratan de defender, no siempre tienen objetivos de caza, objetivos de esas características. Entonces, es lo que las serpientes tratan de realizar en algún momento determinado y como van a ver, hay algunas que son más agresivas que otras. Vamos con una pregunta de cultura general sin haber o sin saber nada. ¿Cuál creen ustedes que es la serpiente más venenosa que hay en Colombia, en el territorio nacional? ¿Cuál es la serpiente más venenosa de todas? De lo que ustedes sepan, de lo que han escuchado, de lo que crean, de lo que piensen, de lo que sea. ¿Ustedes cuál creen que es la serpiente más venenosa que hay en el país? Profe, en Colombia, la mapaná. ¿Sabes qué pasa con la mapanada? Es la más común. Es la más común. El accidente ofídico más común es por mapana, pero no es la más venenosa en términos de letalidad del veneno, pero sí es la más común y es muy grave. Un accidente por botrosatros es muy importante. A ver, ¿quién más se le mide al asunto? A Profe, ver, ¿qué más hay? creo que era una que se le llamaba cuatro narices, pero no estoy segura. Es muy venenosa, es muy venenosa. Es muy venenosa, pero sigue siendo no la más venenosa. De hecho, la más venenosa rara vez hay accidentes ofídicos de esa naturaleza. Es muy raro que ocurra, porque la serpiente es muy pacífica, no es tan venenosa. Bueno, sí, es muy venenosa, no Profe, es tan agresiva. Hola, esta que se llama la serpiente de coral. es muy venenosa. Los accidentes micrúricos son muy venenosos, muy peligrosa, pero no es la más venenosa. Bueno, para la trivia, la serpiente más venenosa que hay en el territorio nacional se llama la Pelamis platurus, que es la serpiente de mar que está en el Pacífico colombiano. Es la más venenosa de todas, pero es muy raro porque es una serpiente muy tranquila. Es muy, no es tan peligrosa, es más curiosa, pero si una mordedora puede ser casi siempre letal. Siga entonces. El veneno de las serpientes tiene una función que es defensiva y ofensiva, por supuesto, y que en general sirve para dos cosas. Una es degradación de el tejido sobre la víctima sobre la cual ejerce su mordedura y una acción enzimática. Entonces ya sabemos que el veneno es un cóctel de varias sustancias que tiene características enzimáticas bien importantes y obviamente tóxicas en un momento determinado. El veneno de las serpientes tiene características que varían. Ustedes saben que para poder lograr hacer suero antiofídico se tiene que obtener este veneno y se conocen las características. Una secreción que es viscosa, que puede ser desde amarilla hasta transparente y que puede dejar un residuo cristalizado de desecación. Cuando se seca, se nota con características como de una sal. Es la característica propia del veneno. Hay algunas características de las que depende la gravedad de la mordedura, factores que dependen de la serpiente y factores que dependen del ambiente. Entonces, póngale cuidado, hay factores que dependen de la serpiente, la especie de la serpiente, la edad de la serpiente, en general las de edad media, que probablemente son las más activas, cazando son más venenosas, las serpientes que están, por ejemplo, con crías son muy venenosas, son más venenosas en general las hembras que los machos. En general depende de la nutrición. Y por ejemplo, depende de la nutrición es por lo que ocurre. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que las serpientes que se encuentran en un estado o en un lugar, por ejemplo, como en el desierto, suelen tener un veneno más letal, porque los intentos de caza no pueden ser en vano en vista del riesgo grande que podría haber de morir por no poderse alimentar. Entonces, es muy común encontrar serpientes muy venenosas en lugares muy áridos. En la parte de adaptación biológica en el mundo lo podemos observar, por ejemplo, en todo el territorio de África, sobre el Sahara y cerca de Egipto, se encuentra la naja que es eh, eh, la cobra real, que es una serpiente muy venenosa. Y en el desierto de Australia
se encuentra la serpiente taipán, que para muchos es la serpiente más venenosa del mundo. Afortunadamente, ninguna de... Espérame un segundito. Doctora, yo estoy dando una clase. Alejandro. Sí, profe. ¿Qué pasó? Listo, yo les digo. Claro que sí. Claro, profe. Claro que sí. Entonces, esas son las características que podemos tener en consideración eh, de los factores internos de las serpientes. De los factores externos, el clima, la altitud, la humedad, el ciclo estacional, la contaminación ambiental y el tipo de presa también tienen un factor fundamental. ¿A qué me refiero? En términos generales, por ejemplo, cuando se refiere al tipo de presa, es el propósito que tenía la serpiente a la hora de la mordedura. Si él piensa que tú eres una presa, probablemente va a inocular una gran cantidad de veneno. Es unas mordeduras muy graves. No sé si se acuerdan que existen una gran posibilidad de eventos en los cuales una persona, eh, por ejemplo, cuando está tratando de alimentar una serpiente, termina teniendo una mordedura precisamente accidental y muchas de esas mordeduras terminan siendo bastante graves precisamente porque el propósito de la serpiente en ese momento era tratar de alimentarse. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Denme un segundito, yo hago una cosa que no me tarda y ya estoy con ustedes. Denme un segundito. Profe Mercedes, listo, ya les avisé. Bueno, entonces estábamos hablando de las características de la composición química del veneno. Entonces hay algunas enzimas que tienen efecto de lisis y de hemólisis, de lesión o de daño de las células en general y son los que pueden generar necrosis. Y otros de hemólisis que es ruptura de los glóbulos rojos. Hay otras enzimas que pueden también generar daño en el tejido, más allá de las células, y es más o menos al tejido de sostén, que son enzimas como las que pueden degradar el ácido hialurónico, el colágeno con las colagenasas o la elastina, que son las elastasas. Y de las que hacen daño en las células en general son proteasas, son enzimas que pueden dañar cadenas de proteínas, fosfolipasa 2, las fosfomonoesterasas y las fosfodiesterasas. Entonces, eh, definitivamente el veneno de las serpientes es muy complejo y una mordedura se considera un asunto realmente grave. Varios de los componentes químicos pueden generar lesión en el sistema nervioso, que son neurotoxinas que pueden generar parálisis respiratoria. Algunas de las serpientes pueden tener características importantes de neurotoxicidad y algunas pueden producir cardiotoxicidad también, que pueden, además del problema de degradación del músculo de la necrosis, pueden generar depresión cardiovascular. Se puede generar una vasodilatación importante por la presencia de bradequininas e histamina incluso, que puede facilitar la presencia de un choque anafiláctico. Entonces, miren los accidentes ofídicos. Estas son dosis letales que varían con la especie. De todas las que tenemos acá, quizás la que utiliza una dosis más baja es la najajaje, que es la cobra real, comparada con la laquesis muta. La laquesis muta se llama la serpiente, o le dicen el verrugoso. El verrugoso es muy peligrosa y casi siempre, aunque necesita una dosis letal muy amplia, todos los accidentes de una laquesis muta se consideran graves. Se consideran graves porque generalmente puede inocular una cantidad parecida a la dosis letal por cada mordedura.
La Crotalus lusdurizus es la serpiente de cascabel, y la Botros atrox es, por ejemplo, la mapana. Muchachos, es muy difícil porque uno se tiene que saber el nombre común que le dice la gente, con el que la gente la reconoce, y hay que saber el nombre científico porque cuando uno va a destapar un frasco de suero antiofídico, pues en el suero antiofídico no dice: "Ve, esto sirve para mapaná, para la rabiseca, para el jergón, para la patoco, la cabeza de candado". Eso no dice, pero uno también tiene que saberse el nombre porque si le toca atender a un paciente, la gente, los habitantes y en general las personas la conocen con el nombre popular. Mm, Uno creería que saber de accidente ofídico como tecnólogo en atención prehospitalaria quizás no vaya a servir mucho, pero créanme que mucha gente ha optado por trabajos de medicina en el campo, de medicina complicada, trabajando, por ejemplo, en petroleras, trabajando en procesos a veces acá dentro del país. Hace poquito entrenamos a los chicos del grupo Garza porque ellos empezaron a trabajar con la ONU ¿cómo podríamos llamarlo? Como en unos proyectos alejados donde había gran posibilidad de sufrir un accidente ofídico. Entonces ellos tuvieron que tener un entrenamiento parecido a este. Los efectos toxinológicos de los venenos de las serpientes ya saben que pueden ser entonces en la sangre, en el tejido conectivo, en el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio o neuromuscular. Y una vez más, los efectos del veneno pueden generar vasodilatación, edema, falla renal, ictericia, coagulación intravascular diseminada, una coagulopatía de consumo, arritmias cardíacas. Entonces, yo creo que hasta ahora podemos tener un panorama un poquito más cercano de lo que significa la complicación asociada precisamente a la administración o perdón, a la mordedura de la serpiente. Más complicaciones que pueden ser de tipo miotóxico, que puede generar una degradación del músculo, problemas renales como glomerulonefritis, nefritis intersticial, problemas neurotóxicos como una parálisis flácida, que es el mismo efecto que podría generar un relajante neuromuscular, y obviamente la posibilidad de una reacción anafiláctica, que el problema es que puede darse no solamente por la mordedura de la serpiente, sino en muchos casos por el suero antiofídico. Entonces, en el accidente ofídico, esto dicen las estadísticas, yo creo que no es cierto, y yo les voy a decir por qué no. Dicen porque la intoxicación más común en el mundo es el de envenenamiento por animales, es sin duda la producida por mordedura de serpientes, y la verdad es que quizás no. Los seminópteros están por encima. Los seminópteros, recuerden, son las abejas, avispas, avispones, abejorros, y como lo quieran llamar, producen con mayor frecuencia, pero quizás el envenenamiento o la intoxicación por animales de mayor interés epidemiológico es la mordedura de serpientes. Yo sé que las de las arañas son importantes, pero por ejemplo, una mordedura de una tarántula, además de doloroso, no significa nada más. Y son horribles, una tarántula es muy miedosa, pero básicamente es sino grande y amenazante, pero no es tan peligrosa. Diferente sería, por ejemplo, una mordedura de una araña platanera, que es más agresiva y te persigue para morderte. O sea, una araña platanera es terrible. Eh, pero incluso la araña más venenosa, y yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero es para compararlo y contrastarlo, la araña más venenosa que hay en América se llama la araña violino, la parda reclusa, que se llama la loxóceles, y el loxocelismo es un accidente arácnico muy grave. Y es una araña mansita, mansita, o sea, uno se la tiene que encontrar y casi que pisarla para que te pueda llegar a morder. Póngale pues cuidado a nivel mundial cómo se comporta epidemiológicamente las mordeduras de la serpiente. Al año se presentan aproximadamente entre 5 y 7 millones de casos de mordeduras de serpientes. De estas mordeduras, solamente el 50% de mordeduras son venenosas. Entonces yo quiero que entiendan que las serpientes no venenosas también generan mordeduras, que son mordeduras, por supuesto, que solamente tienen riesgo de infección, pero que no inoculan veneno. Y la mortalidad en general es muy baja. La mortalidad, pero yo quiero que, aunque uno piense que la mortalidad es baja, no quiere decir entonces que uno se relaje pensando que la posibilidad de muerte es baja, porque pueden haber complicaciones muy graves que vamos a ver a continuación o que vamos a ver eh, más tarde asociadas precisamente a dificultades propias del transporte, de la atención o el suero antiofídico en lugares apartados, porque eso es lo que suele ocurrir, que la gente está en un lugar muy lejos donde le puedan brindar atención apropiada.
En América Latina tenemos aproximadamente entre 150.000 y 230.000 casos de accidentes ofídicos al año. De ellos mueren aproximadamente 5.000 personas en zonas tropicales y subtropicales. La mortalidad podría ser un poco más alta porque hay subregistro. Eso es lo que nos pasa en los países pobres. Nosotros no registramos lo que hacemos, no registramos de qué nos morimos. En general somos muy malos para esos propósitos. En Estados Unidos, el accidente ofídico pueden haber entre más o menos entre 70 y 100.000 casos al año y en general el 10-11% son venenosos. Recuerden que las regiones áridas de Texas, cercanas y Arizona, en el desierto, ahí en la frontera con México, una gran cantidad de venenosos. Y en Colombia, tierra querida, de 4 a 5 meses al año, con una tasa de mortalidad supremamente alta, de hasta el 7.5 por cada 1.000 habitantes. La mortalidad es muy alta debido a varios factores importantes. Quizás el factor más importante son los lugares más alejados en los que tenemos más incidentes, los lugares graves. Muchachos, en el Chocó es absolutamente absurda la cantidad de casos y sobre todo por las características propias de nuestro territorio. Si nosotros lo recordamos, vamos a encontrar un terreno y unas características importantes en el litoral pacífico, en el litoral atlántico, en la parte andina vamos a encontrar otras características diferentes y sobre todo a la ribera del río Magdalena otra cosa diferente. Pero también tenemos selva y tenemos llano. O sea, nuestro país es maravilloso desde el punto de vista biológico porque es muy diverso, pero también puede tener retos importantes. Y es que uno puede llegarse a encontrar con cosas bien particulares. Una cosa muy particular ocurrió hace varios años en el departamento de Putumayo, al sur del país, que limita, o sus fronteras limitan eh, con Perú y con Brasil. Eh, y fue un caso precisamente de un accidente ofídico donde la serpiente que mordió a este chamán era una serpiente muy agresiva y cuando la caracterizaron se dieron cuenta que era una mamba negra. Entonces eso no tiene sentido. Una serpiente mamba negra no debería morder a nadie en América. En América no existe esa serpiente. La mamba negra es una serpiente propia de África. Y lo que realmente pasó fue que en el delta del río Nilo, embarcaciones africanas venden animales africanos. Hay esas embarcaciones traen serpientes y traen vainas y el chamán le dio por comprar una bendita mamba y bueno, terminó siendo mordido y murió. ¿Y por qué murió? Pues porque aquí en América no hay suero antiofídico para mambas porque no hay mambas. Eso no es lo que se espera. Entonces, uno se puede encontrar en un mundo global cualquier cosa. Entre tantas, otra historia de esas raras, unos familiares de alguien conocido, le ayudaron a la hija a desempacar la maleta porque venía de Estados Unidos. Ella venía desde Tucson en Estados Unidos, de una región desértica, en una casa que quedaba en el desierto. Y el hermano, cuando estaba desempacando, lo picó un escorpión que no es autóctono de esta región y que no son los dos típicos que tenemos en Colombia, que es el Titius pachyrus, que puede llegar a ser venenoso, pero no tanto, y el otro que es el bútido centuroide, que también es una especie colombiana que también no es muy venenosa. En Estados Unidos sabrá Dios cuál sea la serpiente, el escorpión que lo picó. El número mayor de accidentes ofídicos y muerte, Asia y el sudeste asiático es impresionante. En países como Tailandia, Laos, Sri Lanka, Vietnam, Camboya, Myanmar, Filipinas, el reinado de Brunei, Indonesia, eso es impresionante. Pero es precisamente porque es una bastante rural y porque hay muchas personas que también viven allá. Es el lugar en el mundo donde más accidentes ofídicos hay y obviamente tiene características en términos de clima parecidas a las nuestras. La India también es muy impresionante, Brasil y Venezuela, porque estos lugares, Brasil tiene una característica diferente, muy diferente. Y es que Brasil es un territorio amplísimo de selva donde cuando una persona es mordida es difícil llevarla a ser atendida a un centro asistencial. Y en Venezuela es porque en Venezuela la disponibilidad de suero antiofídico es muy baja. ¿Por qué? Porque el suero antiofídico se consigue, y eso es una cosa muy importante. Colombia hace suero antiofídico. El Instituto Nacional de Salud tiene una marca de suero antiofídico que se llama precisamente la Instituto Nacional de Salud. Hay otra marca que se llama Proviol, hay otra marca de otro laboratorio que se llama el Clodomiro Picado, que es de Costa Rica,
y hay otra que se llama el Instituto Butantan en Brasil. Y nosotros en Colombia, afortunadamente, tenemos acceso a todos los antiofídicos, mientras que en otros países como Venezuela no tienen, llegan muy pocas cantidades y demás. Quiero contarles también que en términos generales el suero antiofídico es muy controlado. Y es muy controlado porque existe un riesgo muy importante que los grupos al margen de la ley lo puedan conseguir, porque ellos también tienen mordeduras de serpiente y por eso lo controlan. Me parece que esa medida gubernamental es un poco cruel, porque si bien es cierto hay guerra, limitar el acceso a otras personas, por más que sean o estén al margen de la ley, me parece que es una cosa un poco inhumana. Pero bueno, no estamos hablando de las opiniones, la realidad es que no la consiguen y que tengan mucho cuidado el día que vayan a hacer un trabajo de campo, porque bueno, las condiciones del país en términos de orden público no son buenas y cuando se dan cuenta que hay una comisión o que hay una misión médica que puede eventualmente tener suero antiofídico, puede llegar a ser blanco de un robo porque es apreciado este suero antiofídico y no es caro, muchachos. El suero antiofídico es barato en general, es asequible, es razonable, pero no es fácil de conseguir. Bueno, la mortalidad es así. En Estados Unidos del 1 al 2%. En Europa, o si uno lo muerde una serpiente en Europa, es muy de malas. En Brasil la mortalidad es altísima, del 10 al 20, por lo que hemos dicho, y en Colombia es intermedia, del 5. Es una mortalidad importante. Esta es la localización anatómica. Recuerden que los ofidios muerden, no pican. El que diga una picadura de serpiente, pues obviamente está hablando mal. Eso no es correcto porque no es un aguijón, es una mordedura. El lugar entonces con mayor incidencia dice acá que es la región perimaleolar, eso dicen acá, pero lo que sabemos realmente es que el lugar que con mayor frecuencia tiene compromiso es la mano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población agricultora, una población que trabaja la tierra y es la que tiene mayor riesgo. De ahí sigue el pie de la pierna, la mano. Acá en Colombia pasa más o menos de un 10 a un 65, 70, mientras que el pie de las piernas de la región perimaleolar disminuye un poco. Pero esa es más o menos la distribución mundial. Entonces, ¿qué son las serpientes? Es un animal del tipo chordata, es un vertebral, un reptil, escuamate y es una serpiente. Y eso es una diferencia importante. Las serpientes se dividen en colúbridos y en víboras. Los colúbridos o las culebras son inofensivas, entonces uno en general desde el término de biología lo hace. Lo que pasa es que nosotros pensamos que culebras y víboras son sinónimos y realmente desde la biología no lo son. Vamos a hablar es básicamente de víboras todo el tiempo y de la característica que tiene una víbora. En general, en el mundo hay más o menos entre 2.500 y 3.000 especies de serpientes, de las cuales solamente un 10 a un 15% son venenosas. Básicamente, serían aproximadamente entre 250 y unas 325 especies de serpientes venenosas. Son muchas, pero afortunadamente son menos. En Colombia tenemos de esas unas 230 especies, de las cuales 20% son venenosas. Tendremos unas 46 especies de serpientes venenosas, que muy afortunadamente se dividen por familias, porque imagínense, para el examen final tendré que aprender 46 especies de serpientes. Yo les voy a preguntar eso, con toda seguridad. Ustedes saben que yo no soy así. Entonces, sabemos que es un reptil de sangre fría, sabemos que habita por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que son o se mueven a una velocidad relativamente lenta, pero que pueden atacar muy rápido y que tienen algunos hábitos crepusculares. Suelen ser más activas al iniciar la noche y en general tienen esos hábitos crepusculares y pues se alimentan de carne, ¿no? No sería gratis uno tener veneno para tratar de alimentarse de frutas. Esta es una mamba negra, así se ve, y es la característica de esta serpiente, en la que vemos muy claramente todas las características de una serpiente venenosa, excepto los ojos, que no tienen los ojos de serpiente típicos de una serpiente venenosa. Tiene escamas de características importantes, tiene las fosetas loreales, que es la nariz termorreceptora que llaman, que es bien, bien conocida. Es una serpiente que tiene una cara de sagacidad importante y es muy, muy, muy miedosa. Entonces, en general, las serpientes tienen un cuerpo largo y flexible de 200 a 400 vértebras, una hilera ventral de escamas, evidentemente no tienen patas, un oído externo, ojos sin párpados, una foseta termorreceptora que se llama foseta loreal, una lengua larga y bifurcada, retráctil y una quijada que puede tener una o dos hileras de dientes.
y que en general estas son las familias. No me preocupa que se aprendan esos nombres de familias raras, excepto las más comunes. Y las más comunes quizás son las cuatro primeras, que son las Viperidae, Elapidae, Boidae y Colúbridae. Viperidae y Elapidae son las más comunes, los Boidae son las boas y las Colúbrides son otros tipos de serpientes conocidas como serpientes cazadoras y como serpientes que en general son inofensivas. Esto sí me interesa mucho porque el de las serpientes venenosas, estas son las dos familias, o son Viperidae o son Elapidae. Básicamente son dos familias de serpientes de interés epidemiológico en Colombia, o elapídicos o vipérides. Esas son las dos y ya los vamos a seguir de subclasificando. De los géneros, entonces los géneros que vamos a tener son Botrox, Bothriesis, Botryechis, Portidium, Crotalus y Lachesis. Básicamente, me interesa mucho que conozcan el Botrox, porque la Botros atros y la Botros asper son quizás las más comunes y la Botros atrox es la serpiente mapana y me preocupa el Crotalus, aunque los Crotalus no son tan comunes excepto en la zona llanera y la Lachesis que se encuentra básicamente donde hay ganado y obviamente por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Las Micrurus son las serpientes de coral y la Pelamis, verán ahí la Pelamis platurus, que se parece mucho precisamente a la Micrurus mipartitus, pues porque son elapídicos básicamente, la encontramos ya como les había dicho en el Pacífico colombiano. Esta es la diferencia y yo les voy a pedir que no tiene que ser no tiene que ser muy precavido con las serpientes porque hay gente que dice, es una falsa coral, yo la voy y la toco, yo voy y la cojo, no pasa nada, no hay ningún problema. Y puede que sí lo haya. Entonces, en general, recuerden una cosa importante, los dientes o los colmillos de las serpientes venenosas se llaman solenoglifos, que funcionan como si fuera una aguja hipodérmica, están huecos, por eso se llaman así solenoglifos. Mientras que las no venenosas son aglifas, o sea, no tienen colmillos, solamente dientes, unos dientecitos pequeños, o son opistoglifas, es más o menos un diente corto y acanalado. La cabeza de las venenosas suele ser triangular, mientras que la cabeza de las no venenosas es ovoide y alargada. El cuello de las venenosas es bien definido, es un cuello que se alcanza a observar bien, mientras que el cuello de las no venenosas es poco definido, la pupila es elíptica y vertical, mientras que la circular y grande es de las no venenosas. Uno no se puede confiar de eso porque acuérdense ahorita cuando les mostraba la serpiente, la mamba negra que tenía una pupila grandota. Las escamas son rugosas en general de las venenosas y lisas de las no venenosas. Miren, por ejemplo, la mamba negra que eran muy lisas. La cola, cuando termina de forma abrupta, o sea que es corta y gruesa, es de una serpiente venenosa, mientras que cuando la serpiente no termina bruscamente, sino que se va volviendo delgada progresivamente, seguramente es no venenosa. Las serpientes que son nocturnas suelen ser venenosas, mientras que las no venenosas son diurnas. Las serpientes venenosas son muy ágiles, mientras las no venenosas son más torpes. Y eso sí es importante y aplica para todas. Todas las serpientes venenosas tienen foseta termorreceptora o fosa loreal. Vamos a hablar de accidente ofídico y vamos a hablar de las familias, que más o menos las tenemos. Yo sé que eso no es fácil recordarlo. Yo les voy a pasar la presentación y obviamente la clase queda grabada. De la familia Viperidae, el accidente botrópico, laquésico y crotálico es el que nos preocupa, y de la familia Lápide, el micrúrico y el pelámico. Vamos a hablar de Botrox, de accidente botrópico. El accidente botrópico, eso es muy importante, causa el 90-95% de los accidentes ofídicos en Colombia. Así que vamos a tener que aprender mucho de Botrox, o sea que vamos a tener que aprender mucho de Mapaná. Ahorita el bosque húmedo tropical por debajo de los 1.400, o sea que afortunadamente por encima de los 1.500 no se encuentran serpientes Botrox y los accidentes botrópicos son realmente raros. Tiene hábitos nocturnos como todas las venenosas, se alimenta de roedores y mamíferos pequeños, es muy agresiva y pone huevos. Tiene colmillos solenoglifos, tiene un color básico que es café y mide más o menos entre 1,5 metros y 2 metros. Tiene una cabeza triangular, tiene la foseta loreal y tiene unas manchas en forma de X. Esta es la forma en la que se encuentra más. ¿Cómo le dice la gente? Le dicen talla X, le dicen mapaná, le dicen pudridora, le dicen cuatro narices, le dicen rabiseca, le dicen jergón, le dicen cabeza de flecha, cabeza de lanza, cabeza de candado. Le dicen de muchas maneras y es una serpiente bastante temida porque puede realmente llegar a ser mortal cuando se genera un accidente ofídico grave por ella.
Los efectos del veneno suelen ser necrosantes, coagulantes y hemorrágicos, pero ¿cómo hace Alejo? Coagulante y hemorrágico. Claro, si tú tienes un veneno que es coagulante, lo que va a hacer es gastarse los factores de coagulación y una vez se gastan los factores de coagulación, se va a generar una hemorragia grave por una cosa que se llama una coagulación intravascular diseminada, un CID, porque se gastan los factores de coagulación, porque se produce una coagulopatía de consumo. Hay algunas manifestaciones clínicas que dependerán efectivamente de la edad y la estatura de la víctima, de las comorbilidades, uno con una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, con asma, con restricción por una EPOC y mordido por una serpiente grave, las posibilidades de complicación son mayores. De si la mordedura es accidental o no, de cómo están los colmillos de la serpiente, de la profundidad del sitio de la mordedura, de la cantidad de veneno inoculado, del tiempo entre la mordedura y la tensión, los factores fundamentales. Hay unas manifestaciones locales, inicialmente después de la mordedura, básicamente como efecto o como consecuencia del efecto mecánico, que hay dolor intenso y inmediato, edema, hemorragia en el sitio, ampollas hemorrágicas, perdón. Yo me devuelvo. Ah, no me deja devolver. Espérate acá, yo trato de devolverme, que no me deja devolver. Sí, sí me deja devolver. Dolor intenso inmediato, edema, hemorragia en el sitio de la mordedura, ampollas hemorrágicas, la necrosis de la piel y generalmente se sobreinfectan por la mordedura y obviamente por la contaminación. Esa tomografía es una cosa brutal, es un sangrado en el sistema nervioso central por una mordedura de una serpiente. En estos casos esas manifestaciones pueden ser, además del sangrado del sistema nervioso central, puede haber también, por ejemplo, hemorragia en las encías, con una gingivorragia grave, hematemesis, hemoptisis, hipotensión, fallo renal. Vamos a clasificar la gravedad de las mordeduras. Básicamente se clasifica desde el grado 0 hasta el grado 4. Entonces, en general, una mordedura grado 0 solamente se quedan las señales de los colmillos sin que haya un empeoramiento mayor. Y generalmente en las primeras 6 horas no hay ningún cambio. Y si no suele haber cambios en las primeras 6 horas, probablemente no vayan a existir cambios. La grado 1 ocurre en el 40% de los casos, porque la grado 0 es muy rara. Genera edema en un segmento o máximo en dos. Por ejemplo, si lo mordió acá en la pierna, el edema no debería pasar de la rodilla. El cambio en el tamaño de la extremidad no suele ser mayor de 4 centímetros. No genera necrosis. Hay escasas ampollas hemorrágicas y cuando le medimos los tiempos de coagulación, dan aumentados, como si estuviera anticoagulado, pero no realmente genera tiempos infinitos. O sea, coagula con dificultad, pero lo hace. En el grado 2 ocurre en el 40% de los casos, y aunque yo sé que ustedes están viendo ahí como si hubiera necrosis, esos son flictenas hemorrágicas, no es necrosis, son flictenas hemorrágicas lo que ahí se observa. En general puede llegar a esparcirse a más segmentos, hasta 3 segmentos. En general puede aumentar el edema más de 4 centímetros con respecto al otro. Recuerden que cuando hay una mordedura uno no debería poner torniquetes, no debería hacer esas vainas, pero sí limitar o empezar a marcar cómo progresa y la velocidad con la que progresa el edema. Eh, en general el tiempo de coagulación es infinito, o sea, ese paciente no coagula, no coagula nada, nada, nada. Y pues se produce una gingivorragia, hematemesis y equimosis. Yo necesito que le pongan cuidado a esto. Póngame cuidado, cópienme acá muy bien. Parte de lo que nosotros deberíamos hacer como tecnólogos en atención prehospitalaria en trabajos de campo es que cuando vamos a ir al campo a trabajar, vamos a apoyar, por ejemplo, a alguien que trabaja en Isageno, una petrolera, algo de eso. Además del suero antiofídico, deben cargar un tubo seco, un tubo de tapa roja, un tubo de laboratorio seco. Y cuando haya una mordedura por serpiente, vamos a sacar una muestra de sangre de unos 4 mililitros. Lo vamos a dejar 10 minutos quieto, sin agitar, sin moverlo. Y luego vamos a mover a ver si observamos coagulación. Pilas, solo en un tubo seco, porque si se pone en un tubo con anticoagulante, obvio que no se va a coagular y uno va a pensar que se trata de otra cosa. Tiene que ser un tubo seco. Entonces eso se llama la prueba del todo o del nada. Y obviamente va a ser muy útil para poder establecer si realmente hay un compromiso grave o después de poner suero antiofídico, si hubo reversión de la anticoagulación que generó la serpiente. Es una posibilidad. En el grado 3 o grado 4 entonces ocurre en el 20% de los casos. El edema se extiende desde las extremidades hasta el tronco. Hay abundantes ampollas hemorrágicas y acá es donde ya hay zonas de necrosis importante. Ahí alcanzan a observar en el paciente una necrosis profunda y grande que necesita generalmente llevarlos a cirugía. Hay que llevarlos
a debridamiento porque esas zonas tienen mucho más riesgo de infección. Hay hemorragias en varios órganos, puede haber insuficiencia renal y el tiempo de coagulación es infinito, los pacientes no coagulan. Profe, una pregunta. Claro, Cuando habló en la diapositiva anterior sí, de sacar la muestra de sangre, ¿de qué parte se saca donde quieras, la venosa, muestra? como si fueras a sangrar a un paciente por laboratorio. Ah, no es del sitio donde, No, 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 porque acuérdate no que fue del el sitio donde se efecto, mordió, ¿no? no, el efecto es sistémico, mi negro. Eso está por todo lado. Entonces, si lo mordió una pierna, le pones el torniquete en un brazo y lo sangras como si fuera a tomar un laboratorio, como si fueras a llenar un tubo seco, solo que no lo llenas del todo, solamente hasta la mitad, solamente hasta la mitad. Gracias, profe. Deme no, con mucho gusto. Denme un segundo, yo respondo algo para que me puedan apoyar acá un ratico mientras estoy dando la clase, porque eso está bastante complicado. Dame un segundo. Sigamos con lo que nosotros nos compete. Esto es lo que pasa. Cuando los pacientes los muerde una serpiente, uno tendría que tener algunos exámenes. Muchachos, yo sé que uno en la calle no pide exámenes. Yo sé, yo lo sé perfectamente. Pero yo también necesito que ustedes empiecen a entender que alguien, o algunos de ustedes van a tener la opción de trabajar en la central de referencia y contrarreferencia. Y cuando la gente trabaja en las centrales de referencia, es una PH, si son muy malos clínicos, uno se da cuenta porque no solamente no interpretan los exámenes, sino porque no saben qué exámenes son. Entonces, cuando alguien lo muerde una serpiente y necesitan comentarlo, trasladarlo, una de las cosas que debería saber el que lo va a recibir, cosa muy importante, es saber cómo está el hemograma, a ver si está anémico, si tiene una hemoglobina muy baja. Obviamente, si se puede hemoclasificar porque lo tiene que transfundir, se puede todos los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, el INR, el fibrinógeno y varias cosas importantes, el dímero D, van a ser valores muy importantes. Entonces, si esas cosas no están, eh, pues obviamente hay que pedir al centro que se hace el paciente que los solicite y si los puede tener disponibles, porque se van a requerir. Otros exámenes importantes que se piden son un uroanálisis, a ver si está con hematuria, si está orinando con sangre, pruebas de función renal, a ver si dañó el riñón, recuerden que se llama unicreatinina, medir el sodio, el potasio, cómo está el hígado, cómo está la glicemia, una placa de tórax, un electrocardiograma. Alejo, ¿por qué un electro? Porque hay venenos que son eh, cardiotóxicos y que pueden generar arritmias graves, y unos gases arteriales para ver cómo está la oxigenación. Entonces, el manejo. Si no sabemos o si se desconoce el accidente ofídico, en general se pueden subestimar la gravedad, dar un tratamiento inadecuado, se pueden generar secuelas muy importantes o la muerte, y eso pasa con mucha frecuencia. Pasa con bastante frecuencia que en las comunidades apartadas, cuando las personas tienen una mordedura con una serpiente, primero los consultan con el chamán o con la persona que está allí, y que cuando no se mejoran, entonces se complican y se mueren. Recuerden que hay accidentes ofídicos con mordeduras secas y a veces el mal chamán les hace los rezos, les hace las vainas y la gente se cura. Entonces la gente le toma fe al chamán porque hay unos que sí se curan y unos que no se curan. Y no es que unos sí se curen y otros no se curen, sino que hay mordeduras secas. Una mordedura seca, cualquiera podría ser chamán. Entonces es importante. Yo quiero ver un chamán con una mordedura grave, por ejemplo, cuando hay edema en dos o tres segmentos hasta el tórax, a ver si funciona. No estoy diciendo que no, yo desconozco la función de los chamanes, pero yo creería que sin suero antiofídico las posibilidades de supervivencia son muy bajas. Entonces, los pasos para el manejo. Hay que determinar si es un accidente ofídico y por qué, porque puede que no sea un accidente ofídico, puede que sea otra cosa. Hay que hacerlo o brindar los primeros auxilios de la atención inicial. Hay que saber qué no se debe hacer. Hay que tratar de establecer el tiempo transcurrido, identificar el tipo de serpiente. Hoy, gracias a Dios, los celulares son de muy alta calidad y nos van a permitir o nos van a brindar la posibilidad de establecer a ciencia cierta de qué serpiente se trata sin tenerla que capturar. Yo la puedo grabar, le puedo tomar fotos sin tener que ir a andar detrás de ella con un palo, con un machete a matarla para poder ir a llevar el espécimen hasta el hospital. Que pues obviamente es una mejor opción tener el animal, pero es más peligroso para quien la va a ir a cazar.
catalogar el grado de envenenamiento, el tratamiento general, los cuidados de la herida y el tratamiento específico. Entonces, en general, hay que identificar si es un accidente ofídico. En general, los accidentes ofídicos no generan características inflamatorias al lado del lugar de la mordedura. No se produce esa lesión puntiforme que tiene esas características como una placa que ocurre en las picaduras de avispas, abejas, abejorros. En general está rodeado por una pápula pálida de 1 a 5 centímetros y puede generar prurito y rubefacción. Estoy hablando de lo que producen estos animales seminópteros, mientras que las de las serpientes pueden, o las de los arácnidos, en general pueden producir dos lesiones puntiformes en la piel. Las de los arácnidos son súper pegadas, mientras que las de las serpientes son más amplias. Y básicamente en los ofídicos se espera que sea de al menos 6 milímetros, con edema y una equimosis bien importante. Entonces, los primeros auxilios, hay que retirarse del ofídico o de la serpiente, hay que capturarla si se puede o tomarle fotos, hay que tranquilizar a la víctima. Yo cuando le refiero a tranquilizar a la víctima, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. No me refiero a que no se mueva, a que no esté aumentando la circulación del veneno, a que si hay que transportarlo, la idea es transportarlo de alguna forma, cargado, sentado, entre varios, porque cuando camina circula más el veneno y es más grave. Quitar objetos que hacen presión o que podrían generar como un síndrome compartimental peor, como los anillos y cualquier cosa de esas parecidas. Vamos a limpiar la herida, vamos a limpiarla bien, vamos a inmovilizar la extremidad en posición funcional y vamos a transportar a la víctima precisamente para disminuir la circulación del veneno. Probemos los primeros auxilios, que es la forma básica. ¿Qué no se hace? No se aspira el veneno, no se le ponen emplastos, no se le pone nada diferente, no se trata de succionar, como nos han mostrado en algunos casos, no se le echan cosas raras. Porque se los planteo así, ustedes ya que han estudiado bastante, si hay una inyección intramuscular, claro que sí. Dame un segundito, muchachos, yo hago algo. Pasarles el mío, que se me escribe un momentico. La profe, que aquí está el de María Clau. Las dos. Espérame, yo salgo acá. Venga, profe, yo se lo escribo acá a Mario. 323. 228-6840. Listo, le digo que te escriba. Listo. Profe, qué pena, 323, ¿qué? Que es más fácil que acá no lo tengo como contacto. Entonces yo les había dicho lo que no se podía hacer. Entonces, ¿qué no se podía hacer o qué no se debía hacer? Ya les había dicho que no se podían poner torniquetes, pero lejos, nosotros hemos visto que con mucha frecuencia ponen torniquetes, en muchos casos ponen torniquetes. Pues no se deberían, porque los torniquetes lo que van a hacer es que una gran cantidad de veneno se concentra en una zona, una parte muy pequeña y empeore la lesión. Entonces, eh, tengan esa consideración, no se deberían tratarlo de succionar. Yo les hago una pregunta, si uno pone un diclofenaco muscular, ¿hay alguna posibilidad de que uno lo pueda sacar mientras lo trata de aspirar? Yo creo que es improbable. Poner hielo no es una buena idea, en plastos no se debería. Yo les pregunto, ¿por qué no se puede poner ASA o AINES? ¿Por qué no se debería? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la razón? Porque es un antiplaquetario, más no un anticoagulante. De acuerdo, de acuerdo. El ASA es un antiagregante plaquetario. Eh, es una cosa importante. Y los antiinflamatorios no esteroideos, en mayor o menor medida también lo son. Entonces, por esa razón. Y no se debería perder tiempo en el traslado. Ese aspecto es fundamental. Ese aspecto hay que considerarlo también.
Establecer el tiempo de la mordedura, cuánto tiempo ha pasado. Entonces póngale cuidado. En general, en menos de las 6 primeras horas, cuando no hay manifestaciones locales, no hay manifestaciones sistémicas, eh, esto es quizás una de las cosas más exóticas que podría llegar a ocurrir. Tienes una mordedura. Hay manifestaciones muy graves en el cuerpo, pero no hay nada local. Usted tiene que pensar que esta víctima fue muy de malas. Es como si la serpiente lo hubiera canalizado y le hubiera administrado el veneno por vía intravenosa. Entonces necesita administración de suero antiofídico y obviamente el pronóstico es muy malo por el riesgo grandísimo de toxicidad. Entonces, en menos de 6 horas no deberían haber manifestaciones sistémicas. En menos de 6 horas, si hay manifestaciones mixtas, o sea, sistémicas y locales, con toda seguridad una inoculación mixta, donde el veneno quedó intravenoso y quedó también en el tejido circundante. Se necesita suero antiofídico y también le suele ir bastante mal. Ya generalmente cuando son más de 6 horas, si las manifestaciones locales se presentan, se suele administrar suero antiofídico eh, en las mordeduras que por lo menos tienen más de un segmento comprometido. El pronóstico es bueno en general y suelen no haber secuelas mayores. Les va en general muy bien. Entonces, identificar la serpiente. Estamos hablando y estábamos hablando desde hace mucho tiempo del accidente bootrópico, de la Botrus atros, que era la serpiente Mapaná, que era la que nos preocupaba, de la Asper, que es familiar, o de la Schegeli, que es una serpiente que parece que tuviera pestañas, es bien bonita, tiene un color muy llamativo, pero es muy venenosa también. Si es un accidente de Crotalus, hay dos, es la Crotalus durisus y la Crotalus durisus terrificus, que es la serpiente de cascabel, cualquiera de las dos muy venenosas. Y si son de los accidentes micrúricos, que son raros, menos del 1%, hay dos, la Micrurus mipartitus y la Micrurus dumireli, que es la serpiente coralilla más conocida, que es muy pequeñita, son serpientes muy pequeñas, pero son muy venenosas. Yo les voy a dar una recomendación para la vida. Hay gente que se aprende mnemotecnias para poder establecer si una serpiente de coral es o no es una serpiente real. Yo quiero que no se aprendan esas cosas. Yo preferiría pensar que toda serpiente que parezca o luzca como una coral lo es. Y aunque hay biólogos muy tesos, hay gente que sabe mucho de serpientes que puede reconocer entre una y otra, yo preferiría más bien que entre una mordedura y una serpiente de esas características, pensemos siempre que se trata de una serpiente de coral, porque una mordedura por una coral siempre se considera grave. Y esta es la Lachesis muta, que es la serpiente vuelva rugoso, que tiene también accidentes zoofílicos de menos del 1%, pero yo les decía que son serpientes muy grandes, que inoculan una gran cantidad de veneno, que las mordeduras casi siempre son mordeduras productivas, o sea, con inoculación de veneno, y en general se consideran muy graves. La Pelamis platurus, rara, es muy rara, menos del 1% de los casos, y generalmente todos los que muerden terminan por morir. No solamente porque es muy venenosa, sino porque los lugares donde ocurre generalmente no están cercanos a centros de atención grandes. Pero uno podría llegar a considerar la posibilidad de, en un traslado cercano, darle soporte. El problema es que no suelen tenerlo. Cuando los muerden se demoran mucho tiempo en llegar hasta el hospital. Esto es un recorderis de la gravedad, mis muchachos. Esto es importante aprendérselo para la vida. Tratar de establecer si es grado 1, grado 2, grado 3 y 4. Obviamente las manifestaciones y entender que de acuerdo a la severidad se van a necesitar la cantidad de bolsas o de dosis o de ampollas de suero antiofídico. El tratamiento en general, ¿qué le vamos a hacer? Canalizar una vena periférica. Hay que ponerle el líquido porque van a estar chocados. ¿Cuánto de líquido? Esto no necesita reanimación hipotensiva. Hay que ponerles buena cantidad de líquido, unos 500 de entrada y una buena dosis de mantenimiento. Vigilar la diuresis. Recuerden que la diuresis normal es de 1 mililitro/kilo hora, eso es lo que se espera. Medir la circunferencia de la extremidad afectada. Recuerden, para saber si es de más o menos de 4 centímetros. Inmovilizar la extremidad. Inmovilizar sin poner torniquetes ni vendajes compresivos. Cuando se puedan pedir los tiempos de coagulación en el hospital lo harán. Transfusiones sanguíneas son posibles a veces por los pacientes que están muy anémicos. Se les ponen a veces toxoide tetánico y en general no se utilizan heparinas, no se quiere anticoagular más a un paciente que ya lo está. Los analgésicos pueden ser orales o intravenosos, mientras no sean antiinflamatorios no esteroideos. Se puede utilizar opioides. Es un caso importante que se puede considerar. Hay que pensar en el manejo del edema cerebral cuando ocurre.
No practicar fasciotomía, porque aunque parezca un síndrome compartimental, realmente les suele ir bien con el suero antiofídico y se les puede dar antibióticos cuando las heridas son graves. Muchachos, piensen siempre en esto. Cuando tengamos accidentes de esos graves o físicos con tiempos muy largos o tiempos muy prolongados de transporte, donde se nota una necrosis amplia, hay que pensar en la posibilidad de dar antibióticos para dar un cubrimiento adecuado. Entonces, eso es otra parte importante que vamos a hablar en unas o en nuestras últimas clases de emergencia médica. Vamos a hablar de sepsis, vamos a hablar de choque séptico y vamos a hablar de antibióticos en general para pensar en la posibilidad de que en algún momento uno tenga un par de antibióticos como la moxifloxacina, por ejemplo, como la clindamicina o algo así para trabajo en el campo, cuando alguien tenga una infección grave, darle con amplio espectro. Es una cosa que podemos revisar en ese momento y que podría llegar a ser útil para que en algún momento la consideremos, no para una mordedura en ciudad. No, uno no le tiene que poner antibióticos a nadie que va a estar rápido en un hospital, pero si se demora, sí tenemos que considerar un antibiótico de amplio espectro. Hay que inmovilizar la extremidad a nivel de la cama, no es necesario elevarla, aspirar las ampollas hemorrágicas, es una posibilidad, pero hospitalariamente no me gusta mucho la idea por el riesgo de infección. Hay que cubrir la herida con una gasa estéril, no vendada, y hay que debridar luego, y luego de varios días, entre el día 5 o 7, se puede definir amputación de una extremidad que lo requiera. Entonces, en general, el suero antiofídico es la única modalidad de manejo efectivo conocida. Generalmente se obtiene del plasma sanguíneo de los caballos y la dosis es la cantidad necesaria para neutralizar la cantidad de veneno que se espera que o que en algún momento determinado fue la causante. Hay una proteína extraña que puede generar reacciones alérgicas precisamente porque se obtiene de un caballo y porque no es humana. Entonces podría en muchos casos generar anafilaxia. Si fuera el caso, uno tiene que darle manejo a un paciente, si tiene un rash muy amplio, por ejemplo, si tiene alguna manifestación cutánea, uno le puede poner adrenalina intramuscular, le puede poner un corticoide, por ejemplo, como la hidrocortisona, le puede poner un esteroide, ya lo había dicho, y un antihistamínico. Pero el suero antiofídico, la idea es no suspenderlo. Se puede parar un momentico, esperar a que el paciente mejore, a que las condiciones mejoren y luego continuar. Entonces, esto es importante, los sueros antiofídicos generalmente se puede utilizar polivalentes. El polivalente es cuando se desconoce la especie del ofidismo y en general sirven para las botrox, crótalos y laquésicos, el que es polivalente. Y si uno sabe específicamente cuál hay monovalente que es específico, antibotrópico, anticrotálico, antilaquésico y antimicrúrico, por lo menos sirven por familias, entonces uno debería tener en general algunas ampollas de polivalente y monovalente que sirva para la región donde uno está. Entonces, por ejemplo, si usted le dice, usted va para la costa y usted se lleva para la costa, por ejemplo, antimicrúrico, de pronto no te va a ir tan bien porque quizás allá vas a encontrar, por ejemplo, más verrugoso. O si vas, por ejemplo, para las zonas de los llanos orientales cercano a la Orinoquía y cercano a Venezuela. Vas a encontrar Botrox y vas a encontrar mucha posibilidad de crótalos. Entonces ya sabes qué es lo que deberías tener o lo que deberías empacar. Esto es lo que se gasta en ampollas de acuerdo a la severidad. En general, para la grado 0 no se usa, para la grado 1 generalmente leve no se puede o no se debe usar, no es necesario, si acaso una ampolla de suero antiofídico, para el grado 2 de 1 a 2 frascos, para el grado 3 de 3 a 4 y para el grado 4 de 4 a 8 y a veces hasta 12 incluso ampollas del viaje. La dosis adecuada es importante y se establece si entre las 6 y las 8 horas post aplicación el dolor disminuye, no aumenta el edema, las hemorragias cesan, la presión arterial se normaliza y los tiempos de coagulación mejoran. Si yo no tengo cómo tomar tiempos de coagulación porque yo sé que estoy alejado y porque no estoy en un hospital, hacer o repetir la prueba del todo y del nada. Y si la prueba del todo nada sigue dando que el paciente no coagula, le debe repetir la dosis otra vez. Si fuera un grado 2, ponerle 1 o 2 ampollas y así sucesivamente se puede repetir la dosis en la medida en la que contemos con la cantidad de ampollas necesarias. Una dosis inadecuada 6 a 8 horas por aplicación no disminuye el dolor, aumenta el edema, persisten las hemorragias, los tiempos de coagulación están alterados, no ha sido neutralizado todo el veneno circulante, se necesita seguir intentando. Entonces, hay bastante evidencia que sugiere la administración extrahospitalaria del suero antiofídico polivalente liofilizado intramuscular. Póngale cuidado a esto, que es una posibilidad. Si estamos en algún lugar
y, por ejemplo, trabajadores o una persona que no tenga conocimiento de salud como ustedes de canalizar una vena y es mordido y tiene ampollas de suero antiofídico, se puede poner intramuscular, se supone que podría. El problema es que la absorción es muy lenta. El problema es que las inyecciones intramusculares podrían generar hematomas grandes. Por eso es que los pacientes con anticoagulación severa y en este caso de accidentes ofídicos no se les debería poner nada intramuscular, pero es una posibilidad. O sea, ¿qué quiero que les quede para la vida? Que la vía de administración habitual es la intravenosa, pero en algún momento en la que por alguna razón no hay un macrogotero, no hay líquidos, no hay alguna posibilidad, la única posibilidad, lo único que tengo es una jeringa, un poquito de agua estéril porque el suero antiofídico viene leofilizado, viene en polvo y lo tengo que poner muscular, eso salva la vida. Por lo menos es mejor que no ponerle nada. Eso quiero que les quede claro. Alejo, si lo doy por vía oral le sirve, obvio no. No hay ningún tipo de absorción y si tomado no va a servir para nada. Entonces, esta administración intramuscular, cuando hay un accidente ofídico distal al hospital, realizado por alguien capacitado que tenga más o menos experiencia, pero pues obviamente pueda supervisar la posibilidad de una reacción alérgica y ya no se hacen pruebas de sensibilidad. Eso lo tengo que cambiar en la presentación porque en general ya no se hace. Entonces, en general, para prepararlo se diluyen los frascos en 10 mililitros de agua destilada. El total de frascos se diluye en 250 de solución salina, se canaliza una vena y se pasa en una infusión entre 5 y 6 y 5 y 10 cc por hora, eh, más o menos. eh, Hasta por 15 minutos, o sea, uno puede pasarlo lento o tiene la posibilidad de pasarlo rápido. En general, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, póngale cuidado, si yo cojo 10 ampollas, 8 ampollas, 5 ampollas, lo diluimos en 250 cc, uno pasa en 15 minutos una cantidad rápida, más o menos la mitad o un cuarto de la bolsa de 250 y el resto lo pone a pasar entre 5 y 10 cc por hora. Si no se observan reacciones alérgicas raras, si no hay hipotensión ni nada más, pues obviamente se podría aumentar la velocidad de infusión si se requiere. Si hay una reacción alérgica, si el paciente hace rash, si hace alguna manifestación cutánea, si hace alguna cosa de estas, deberíamos poner adrenalina, subcutánea no, se pone ya intramuscular, que es otra cosa que debo cambiar de la presentación, en anafilaxis se pone muscular, se puede poner difenhidramina, que es el antihistamínico, y el esteroide, que es hidrocortisona. Y cuando no responden, se puede poner adrenalina en infusión. Una vez mejora la reacción alérgica, se reinicia la infusión. No se quita del todo. Si se suspende la infusión completamente, el riesgo muy grave es que las cosas se pueden complicar y que los pacientes pueden morir. Y es lo que no queremos que ocurra. La recurrencia, ¿qué es lo que pasa? En la recurrencia de la antigenemia aparece más o menos 12 a 18 horas post administración del suero antiofídico. Entonces, no hay mejoría de los tiempos de coagulación, hay aumento del edema, aumento de la necrosis, persiste la hemorragia. Después de que todo parecía ya controlado, pero de nuevo vuelven a aparecer síntomas, lo que se necesita es 2 frascos adicionales de suero antiofídico. Y eso se llama recurrencia de la antigenemia. La recurrencia es que cuando todo parece solucionado, a las 12 a 18 horas post administración de suero antiofídico puede aparecer. Entonces, por eso, aunque los síntomas parezcan resueltos, los pacientes deberían ser hospitalizados al menos unas 72 horas para tratar de vigilar la presencia de la recurrencia en la antigenemia. Cuando nos tocará ponerlo intramuscular, lo que hay que hacer para poderlo poner muscular es diluir un frasco en solución salina y tomar 0,1 mililitros del diluido. Y antes, bueno, esto era una cosa que se hacía antes y algunos piensan en esa posibilidad de esa prueba de sensibilidad. Las guías nuevas no nos sugieren mucho poner esta gota conjuntival o una prueba intradérmica como posibilidades para evaluar la sensibilidad al suero antiofídico. Ahora, básicamente hay que ponerlo, si toca ponerlo muscular intravenoso y lidiar con las complicaciones, porque si fuera alérgico no nos da tiempo de sensibilizarlo para iniciar. Pero si es que en el lugar donde trabajan en algún momento les piden la prueba de sensibilidad, porque eso puede pasar y alguien no estar muy actualizado, entonces básicamente es tomar un mililitro del suero antiofídico diluido en salino y se hace una prueba, se le pone una gota en la conjuntiva. Si obviamente hay una inyección conjuntival importante, eritema, eso no va a producir ningún riesgo pues de una lesión mayor en el ojo, pero sí puede haber un enrojecimiento importante. Pues se considera que el paciente puede ser alérgico al suero antiofídico y se le debería premedicar, ponerle el esteroide, ponerle el corticoide
y obviamente esperar más o menos un par de horas antes de iniciar el suero antiofídico. La prueba positiva se haría entonces en un caso en particular o cuando ocurra ese caso en particular dando la premedicación como les dije y ya luego canalizaría la administración del suero antiofídico como lo hemos visto. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Ya sabemos que no se debería realizar una fasiotomía temprana y que nosotros en los escenarios hospitalarios menos pensaríamos en eso. Lo que pasa es que ustedes van a ver extremidades muy comprometidas con aumento muy importante de la presión por el edema y por el sangrado, pero eso no nos corresponde hacerlo. Entonces, en términos generales, consideramos que se lo dejamos para que lo haga el cirujano, que lo haga el ortopedista, para que lo hagan dentro del hospital. Ustedes solamente evalúen, calmen el dolor, que eso es muy importante, tratar de utilizar opioides, como les había dicho, que es una buena medida. Entonces, en general, eso es muy importante. En general, las serpientes más grandes generan mayor inoculación de veneno. Entonces, es lo mismo que hablamos con los tóxicos en general. Mientras más grande, más riesgo de envenenamiento. Las serpientes más jóvenes tienen un veneno más concentrado. Las mordeduras en la cara y el tronco pueden ser muy graves precisamente por la proximidad a los órganos importantes. La inoculación de veneno en un vaso sanguíneo es gravísima y se considera de muy mal pronóstico. Y los ancianos por sus comorbilidades y sus niños por, en general, el peso y la distribución de una gran cantidad de veneno son muy graves. Entonces tengan en cuenta esas consideraciones de gravedad. Serpientes grandes, serpientes jóvenes, mordeduras en cara y tronco, inoculación en un vaso o intravenosa y niños y ancianos. De los Botrox, entonces las complicaciones van a ser infección local, es muy común que se infecten esas heridas, muy común, necrosis y pérdida del tejido, falla renal, un síndrome compartimental en la extremidad, amputación de la extremidad afectada, hemorragias en el sistema nervioso central, pulmón, articulación y hígado, sepsis, alteraciones neurológicas y convulsión, y las citopenias son como las complicaciones más importantes. Entre las complicaciones que podrían llegar a aparecer, podría estar también la reacción mediada por inmunoglobulina E, que es lo que les decía que podría generar anafilaxia y el riesgo de anafilaxia, pero que básicamente ya aprendimos cómo manejarla. Y las reacciones retardadas que no podemos controlar, que van hasta aparecer mucho tiempo después, es lo que se llama la enfermedad de suero y aparece 2 semanas después por las dosis altas de suero anticoral, por ejemplo, de suero antiofídico, y que puede generar fiebre, rash, linfadenopatías, artralgias, y que se maneja igual con corticosteroides antihistamínicos. Uno sí debería saber que hay una reacción tardía de enfermedad del suero porque en algunos casos los pacientes les dan de alta, vuelven a trabajar al lugar donde los podemos llegar a atender y les pueden llegar a ustedes y decir, vea, a mí me mordió una serpiente, pues es un suero antiofídico, me dan de alta, eso fue hace 2 semanas, mira cómo estoy. Entonces, ay, pucha, ¿qué le pasaría? Eso se llama una reacción tardía. Y ya, y solamente con hidrocortisona o con algún esteroide y un antihistamínico, eso va a pasar sin mayor complicación. Entonces, en general, los pacientes van a morir de choque hemorrágico, por eso hay que reanimarlos muy bien. De insuficiencia renal aguda, porque no pueden ser dializados o porque progresen a insuficiencia renal. De insuficiencia respiratoria, porque nadie cayó en la cuenta o no hubo cómo manejar la vía aérea. Por una hemorragia en el sistema nervioso central, que eso es imposible de prever. O por la sepsis, cuando no se les puede administrar antibióticos y no se puede hacer nada, nada más, nada diferente. Esto es lo que quiero o lo que quería que viéramos de accidente ofídico. Quiero escuchar sus preguntas, qué más o qué les queda de duda con respecto a accidente ofídico y obviamente las posibilidades que hay. En el próximo semestre vamos a tener un taller práctico de cómo poner el suero antiofídico. O sea, les voy a llevar los viales del suero antiofídico, les voy a mostrar este es este es este, así se pone, pero por ahora eso es importante. Porfa, en todos los libros de tóxico acá, voy a buscar un capítulo del libro de tóxico para que vuelvan y lo lean. Y bueno, creo que con eso van a quedar muy bien accidente ofídico. Para el lunes vamos a tener clase. El lunes, muchachos, una pregunta importante. El lunes en la tarde, ¿a partir de qué horas están libres mis muchachos? ¿A partir de qué horas? Profe, pues al menos los que estamos en solo tercero, tenemos clase hasta mediodía. Hasta Y mediodía. después de 2 a 4, sí. Ok. ¿Alguien tiene algún problema con que empecemos la clase del lunes a las 3 de la tarde? ¿Alguno tiene problema?
Profe, pero yo creo que todos, porque es que el lunes nos toca exponer, creo. Entonces yo creo que la clase ya es a las 4, pero no sé bien. Tenemos Bueno, procedimientos de enfermería, profe. no se preocupen. Entonces, una cosa, después de las 4, ¿alguien tiene problema con que nos quedemos un poquito más de las 4? Profe, pues Hola, yo diría, ¿no? Pues yo también tengo unas prácticas aquí en Bucaramanga, pero en el allí, caso, digamos, de que no pueda estar o algo, pues le encargo la grabación lo más prontico posible y ahí de todas maneras uno se adelanta, porque pues es difícil listo, que todos nos pongamos de acuerdo si podemos o no. la montamos, no hay ningún problema, la montamos. Entonces, recuerden ese día lo que vamos a revisar y bueno, mis muchachos, agradecido con ustedes y obviamente por la atención y las cosas. Ahí fue un poquito más difícil por no tener el portátil, pero sacamos la clase adelante y pudimos revisar el tema que nos convocaba, que bien era bien importante que lo habláramos. Muchachos, muchas Profe, gracias. profe, una Cuéntame. última preguntita. Sí, cuéntame. En cuanto al suero antiofídico, ¿uno lo puede comprar libremente o eso está restringido? Muy restringido allí, muy restringido, mucho, por lo que les decía, porque en general los grupos al margen de la ley lo quieren conseguir y no se los dejan fácil. Pero una empresa sí lo puede comprar. Uno es fácil conseguirlo, pero una empresa que demuestre la razón, que va a hacer exploración petrolera, que hace mantenimiento de redes de energía, que hace trabajo en campo, le venden el suero antiofídico que requiera, Bueno, muchas gracias, profe. con mucho gusto. Muchachos, cuídense bastante, tengan un buen fin de semana y el lunes nos encontramos de nuevo. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a usted. Tenga un buen fin de semana. Gracias, profe. Con gusto, cuídense.